Carlos París, El animal cultural. El hombre como proyecto en Sartre. En el ámbito de los pensadores que han iluminado la comprensión de la existencia humana desde la idea de proyecto, Sartre, Heidegger, Unamuno y Ortega en España, por señalar las aportaciones que me parecen más relevantes, las formulaciones de Sartre han sido las más rotundas respecto al alcance antropológico de tal categoría, pues justamente es utilizada para definir no ya la vida, sino al ser humano mismo. El hombre es antes de nada un proyecto, escribió el pensador francés, un proyecto que se vive subjetivamente, que arranca de la iniciativa singular, individual, y en que el hombre se hace a sí mismo. El hombre no es ninguna otra cosa sino aquello que él se hace. ¿Cómo hemos llegado a esta visión autocreativa del ser humano? Para Sartre es el resultado de dos grandes procesos. Por una parte, el desplome de la idea de naturaleza humana. Por otra, de los apriorismos que podían guiarnos la idea de Dios, después la de un cielo inteligible, subsistente tras la caída de la concepción noológica, cuyas constelaciones guiaban todavía la acción humana. Entonces podemos reasimilar y recrear la idea de proyecto. Esta tiene su origen en la experiencia técnica. Los artefactos son realidades proyectivas en cuanto diseñadas y construidas por su creador. Pero ahora esta categoría adquiere un giro radical al aplicarse al hombre. Frente al proyecto alienado que la obra técnica representa, no solo la obra técnica, sino también el universo entero en la visión creacionista, concebido igualmente como una obra, como un artefacto, el ser humano, el hombre, en términos de Sartre, vive ahora su capacidad proyectiva en relación con su propia vida, y en cuanto ha conquistado su señorío y responsabilidad autónomo, se proyecta a sí mismo desde su libertad. Es un autoproyecto, podríamos decir, ni siquiera cabe un consejo externo orientador, cual ejemplifica el escritor francés respecto a las dudas del joven que vacila entre incorporarse a la resistencia contra los nazis o atender a su madre enferma. Debemos elegir desde nuestro fondo más íntimo y al elegir nos realizamos. Ello no supone una actitud individualista en cuanto, como subraya Sartre, al elegirnos a nosotros mismos elegimos un modelo de humanidad. La autonomía y el primado de la voluntad se establecen así en sus términos más radicales. Nos concebimos después de habernos elegido. Ellos significan el lenguaje existencial que la existencia, en el caso del ser humano, precede a la esencia. Y el universalismo humano no resulta de una naturaleza común, sino de la manera en que al elegirnos a nuestro proyecto concebimos el ideal humano de nuestra época, al modo en que en el imperativo categórico kantiano también la norma que nos proponemos debería ser principio de una legislación universal. El fundamento de la visión sartreana se encuentra evidentemente en la comprensión del ser humano como libertad, una libertad que el proceso de liberación histórica de la idea de Dios y de los apriorismos heterónomos nos entrega en su plenitud. El hombre es libertad, escribe Sartre. Estamos condenados a la libertad. Tal es nuestro único y paradójico determinismo. Y entonces no hay más remedio que elegir. Afrontar la angustia de la elección desde la soledad entre las posibilidades que imaginativamente se abren ante nosotros. Tal es el proyecto sartreano en que la decisión personal intransferible, de la que la mala fe trata de escapar, se erige sobre la libertad, pero según un proceso de anticipación, proyecto que se contrapondría al errabundo caminar machadiano. Ciertamente Sartre comprende que la libertad humana no es absoluta, y en este sentido introduce los conceptos de condición humana y de situación histórica. El primero de ellos dibuja los límites que ciñen la existencia humana, la necesidad de ser en el mundo, de relacionarse con él a través del trabajo, de convivir con otros seres humanos, de ser mortal, pero además nos encontramos en una cambiante situación histórica que nos circunda nuevamente y es justamente esta la que con su peculiar entorno de posibilidades nos obliga a comprometernos con el proyecto que como ideal no caprichosamente elegimos.